Carolina Holguín Tafur. Abogada, hace 3 años más o menos usted publicó un libro, Paz y Justicia, Justicia para la Paz. Haciendo relación con el plebiscito de ayer, el resultado, ¿qué análisis puede hacer usted cuando uno de los puntos trascendentales en los acuerdos de La Habana es la justicia? Bueno, pues yo creo que definitivamente el libro que se publicó hace algo más de 3 años, pues es la realidad que está viviendo Colombia en este momento. Y es que definitivamente los colombianos no quieren una paz sin que haya justicia. Y no es posible desde el punto de vista jurídico internacional, que siempre fue la intención del libro, poder explicar por qué es de vital importancia que unos acuerdos de paz incluyan una justicia reparadora, una justicia real, una justicia en donde los criminales paguen efectivamente por los delitos que se han cometido y esto lleve a una reconciliación nacional. Mientras no haya justicia en un acuerdo de paz, no puede llegar a un buen final. Y esto no solamente es algo de sentimiento nacional, sino algo jurídico. Sabemos que desde que se suscribieron los acuerdos de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, pues son a los compromisos que se comprometió Colombia y que se comprometieron todos los países que hacen parte de la Corte Penal Internacional, por lo cual en este momento se haría insostenible un acuerdo que no cumpla con el Pacto de Roma. Y básicamente pues es lo que dijeron ayer los colombianos. Es un poco que no es justo premiar a quienes han cometido delitos, mientras, por ejemplo, las cárceles de Colombia están llenas de personas que han cometido delitos menores, igual seguirían en las cárceles, y las personas que han cometido delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra, en su caso, sí podrían estar libres y adicionalmente tener elegibilidad política. El presidente de la República dijo en Cartagena hace 8 días, dijo que los crímenes execrables o de lesa humanidad serían condenados, que no tendríamos impunidad. Pero luego más adelante se daban, leyendo bien los artículos, que podrían ser condenados, pero elegidos congresistas. Pues es que ahí está donde está la dicotomía. En 297 páginas que tiene el acuerdo encontramos, digamos, inconsistencias en muchas partes. Entonces, cuando, por ejemplo, dice que no hay amnistía y después encontramos amnistías, digamos, ocultas dentro del acuerdo, pues es lo mismo que venía pasando o que pasó, digamos, con otros países. Y, por ejemplo, Chile nunca llamó su ley de amnistía o leyes de punto final. Las enmascararon de tal suerte que la comunidad internacional no protestara en su momento. Pero tenemos que 30, 40 años después, los personajes culpables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, etcétera, pues fueron reprochados internacionalmente. Una vez la comunidad internacional se puso de acuerdo en cuáles son esos crímenes que definitivamente no se pueden perdonar. Entonces estamos en una situación similar. Por más que los acuerdos en 297 páginas trataran de decir que no habían amnistías, pues después íbamos encontrando puntos en los cuales veíamos que así no nombraran la palabra amnistía, pues estábamos abriendo las puertas para eso, para que las personas que habían cometido los delitos más graves, no catalogados por Colombia, sino catalogados internacionalmente como los delitos más graves, pues no tuvieran que pagar penas efectivas en la cárcel y adicionalmente tuvieran una elegibilidad política. Y eso es lo que los colombianos reprochan. Todos, yo creo que no hay un solo colombiano que no quiera la paz, yo creo que no hay una sola mamá que no quiera que sus hijos crezcan en un país sin conflicto, pero unos acuerdos logrados de esta manera seguramente abrirían brechas más grandes y seguramente no llevarían a un buen ejemplo
y a que efectivamente se acabara la guerra. Lo que necesitamos en este momento es una reconciliación nacional que nos permita llegar a unos acuerdos en donde efectivamente haya justicia, que es básicamente lo que decía el libro. Cuando hay justicia, podemos llegar a una paz verdadera. Y uno puede tratar de modificar, digamos, leyes actuales, como por ejemplo que no vayan 40 años a la cárcel las personas que han cometido estos delitos, pero sí definitivamente que le resarzan a la sociedad los delitos que han cometido. Abogada, mire que la gente en la calle percibía que sacaron unos acuerdos a menos de un mes del plebiscito, lo veían como una trampa, porque uno que medio entiende las cosas le costaba dificultad esas 290 páginas que tenía ese pacto con AFAR. Ahora, ¿qué será la gente del común y corriente? Entonces, siempre era con un secretismo total y mire lo que pasó, mire, la gente le cobró al presidente Santos esa demora en que la gente conociera finalmente qué era lo que se estaba pactando en La Habana. Eso es definitivo, o sea, yo creo que se logró romper digamos, el paradigma que había entre paz y guerra. Eso es lo principio. Yo creo que todos queremos la paz, como ya lo dije, pero el hecho no solamente de lo apresurado en que se hizo el plebiscito, sino también lo complejo de los acuerdos, o sea, de todo mi círculo en el que, pues, con las personas que he hablado, yo creo que si 2 o 3 personas se leyeron completo el acuerdo es mucho. Las otras personas estaban expuestas simplemente a la publicidad que se veía de un lado y del otro, aunque sabemos, pues, digamos, la diferencia en acceso a los medios de comunicación que tenían los unos y los otros. Pero yo creo que esa exposición excesiva de los partidarios del sí en medios de comunicación y con publicidades demasiado, no sé qué palabra utilizar, pero digamos demasiado esperanzadoras, también hicieron dudar a las personas de que esto tan bueno no puede ser real. O sea, no podía decirse en una publicidad que Colombia iba a amanecer en paz el día de hoy, si se aprobaba el plebiscito, que era básicamente el mensaje que daban los acuerdos. Y yo creo que las personas analizaban todo este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a decir que un país va a amanecer en paz de un día al otro simplemente porque firmemos unos acuerdos, cuando en realidad no estamos viendo el fondo de lo que genera la guerra en Colombia? O sea, la paz no solamente está atravesada porque se desmovilicen los grupos armados al margen de la ley, llámese FARC, llámese ELN, sino que está atravesada por unas políticas públicas que le lleven verdadero paz y bienestar a las personas, que los niños no sufran de desnutrición, que tengan un acceso adecuado a la educación, que haya igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Entonces, cuando uno está expuesto a una publicidad de vamos a amanecer en un país en paz porque firmemos los acuerdos, yo creo que hace reflexionar a las personas de si esto puede llegar a ser tan bueno o es un engaño. Y personalmente creo que las personas se dieron cuenta que posiblemente pues era un engaño. O sea, en nuestro país en paz tiene que atravesar por otras políticas públicas, no solamente por una desmovilización sin ningún tipo de justicia, para volver a evocar el título del libro, Paz y Justicia, justicia para que haya paz. Pues, abogada Carolina Holguín Tafur, qué buenos sus comentarios, sus precisiones aquí en Viva las Noticias, y desde aquí le agradecemos y le deseamos muchos éxitos, porque este jueves usted será de nuevo mamá, traerá al mundo a Laurita. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes, Aldemar, un abrazo a todos. Muy amable. Ella es Carolina Holguín Tafur, una reconocida abogada caleña radicada en Bogotá, y además que ha hecho estudios sobre los tratados internacionales, especialmente el Estatuto de Roma.